Hay una lumbre en Asturias que calienta a España entera, y es que se han declarado en huelga todas las cuencas mineras. Empezaron los mineros y los obreros fabriles, cuando sean los campesinos seremos cientos de miles. Bravo asturiano, que está nuestro destino en vuestras manos. En general, Asturias ha sido en toda la historia de la resistencia antifranquista y sobre todo de la resistencia obrera, una vanguardia en todo ese periodo. Los mineros han estado siempre a la cabeza de las acciones más importantes que se han librado. Y luego a nivel internacional, pues yo creo que fue altamente positivo, pues se manifestó también aquí pues una clase trabajadora último también que deseaba recuperar las libertades, lo que era además también una especie de apoyo en todo el sindicalismo, el derecho de sindicación, el derecho de asociación y derecho de negociación colectiva, que era lo sustancial en esos sindicatos. Hay una lumbre en Asturias que calienta España entera, y es que allí se ha levantado toda la cuenca minera, toda la cuenca minera. Ale asturianos, que están nuestros destinos en vuestras manos. Yo tengo un nieto que tiene ahora 18 años y está en primer año de Derecho. Y hace 2 años en León, pues mi mujer le estaba diciendo a la hija: nena, esto ocurrió cuando tu padre estaba en la cárcel. Y el chaval dice: pero bueno, ¿qué hizo Ave, a mí me llaman Ave, en la cárcel, si es tan buena persona? ¿Qué pasó? Claro, yo salté de la tumba como un fulminado y digo: oye, ¿pero qué os enseñan a la escuela vosotros? Dice: de todo. ¿Cómo de todo? Las libertades y la democracia de este país, ¿quién las ha traído? Dice: el rey Juan Carlos y Suárez. Digo: no, diles a tus profesores de historia que se relean la historia, que para conseguir las libertades y la democracia en este país sufrimos muchos y quedaron muchos en el camino. La deuda, para entendernos, que tiene este país con Asturias, con las cuencas mineras y con los mineros es impagable. Es decir, es una deuda de que gracias a esas luchas y esas movilizaciones, bueno, después hubo un proceso que culmina más tarde, ¿no?, en que la dictadura se hace inviable. Pero ahí hay algo muy importante, muy importante. La huelga del 57 en María Luisa, como la del 58 en La Nueva, ahí empieza a lo que pudiéramos decir a madurar un poco la conciencia de la gente, y creo que fue uno de los primeros pasos que dio el movimiento obrero en su conjunto por crear otro camino diferente, abrir puertas a otra forma de lucha, y creo que todo eso, tanto las huelgas del 57 como las del 58, fue lo que llevó precisamente a esa gran huelga del año 62, de abril y mayo, y posteriormente la de agosto. El pasar de la autarquía económica al plan de estabilización causó en los resortes de la economía, como ocurre en todos los países y en todos los sitios donde se realizan los planes de estabilización, fuertes contradicciones en el aparato económico y social. Por lo tanto, aquí yo creo que se agudizaba mucho más porque había un problema de falta de libertades. Empiezan a salir y a abrir la válvula para escape, para evitar la asfixia de trabajadores extranjeros. De aquí de la cuenca empezaron a marchar para Bélgica montones de gente. Y para Alemania. Y para Francia. Y estos pues regresaban al año siguiente o a los 2 años ya con vacaciones y contando pues una forma de vida totalmente distinta de la que teníamos aquí. Y eso pues influía, y la gente que no
como dije antes, que nada había tenido que ver con la guerra civil, dice, bueno, nos han ofrecido una España grande y libre y un imperio hacia Dios, pero ¿qué coño es esto? No debemos de soslayar el problema de la guerra civil. Aquí todavía en aquella fecha estaba francamente viva, las heridas estaban en muchos aspectos lejos de cicatrizar, había muchos olvidos, muchas carencias, muchos abandones, y todo ello junto creó un caldo de cultivo que, junto a un hecho concreto y puntual, motivó naturalmente que la huelga tuviese aquella adhesión para convertirse en lo que yo interpreto como un hecho de reivindicación política, más allá de una reivindicación razonablemente o razonable desde el punto de vista laboral. Ellos veían que las minas ganaban dinero, que se mantenían, y pretendían los trabajadores una mayor participación en los resultados de las empresas. Había también una base política, ¿no?, desde el exterior, que impulsaba estos conflictos. Hay que tener en cuenta que se vivía una situación económica de subsistencia pura, o sea, era una situación, porque la huelga no fue política, la política la hizo el régimen. La huelga partió desde una situación de reivindicación de tipo económico, o sea, lo que pasa es que como estaba prohibido y era político hacerlo, quien la transformó en política fue el propio régimen. El régimen salió diciendo que aquello era sido una cosa espontánea, pero de espontánea nada. Aquello venía preparándose y tras largos meses, y llevaba muchos meses preparándose, hasta que, bueno, por fin, el día 7 de abril del 62, pues estalló la huelga. En Nicolasa, en el año 62, que era la época en que todavía había la mina de montaña, pues ya se profundizó el pozo. Entonces, la forma que hubo en aquel momento fue abandonar las minas de montaña y automáticamente meter a toda la gente a trabajar en el pozo. Cuando se llegó al pozo, aparte que cambiaron automáticamente los precios de los destajos, porque se empezó a hacer un precio nuevo, un destajo nuevo, pues se puso los dos relevos. Los que pusieron el relevo tarde quedaron sin transporte. Esto creó un malestar y una conflictividad. Vino detrás una represalia, nosotros ya estábamos discutiendo y ya lo teníamos planteado y automáticamente vino la huelga, el paro. No era la huelga como se hacen las huelgas ahora, en una democracia, en una libertad, a través de una asamblea y una decisión, por mayoría o no mayoría. Si no era la huelga aquella, era una huelga eminentemente clandestina, se estaba haciendo una huelga clandestina completamente. No había posibilidades de hacer nada, nada abiertamente. Fue un paro que yo daba una especie de, no sé cómo reflejar, era, sacábamos la lámpara, llegábamos adelante del pozo, nos sentábamos todo el mundo allí, nadie hablaba, pero cuando tocaba la sirena para entrar a trabajar, pues, claro, yo comentando con algunos ahora que os lo explico, dicen que no se daban cuenta porque no se daban cuenta que nosotros estábamos organizados. Entonces había uno que se levantaba, iba hacia la lampistería y todo el mundo vaya por el malestar. A otro día por la mañana, aquí en esta lampistería, vino el delegado provincial de sindicatos, Guardia Civil, había más que mineros. Hubo aquí la de Dios. Insultar, hijos de puta, ¿qué queréis? ¿Qué queréis? ¿Una guerra civil? Dentro de la confusión y dentro del desorden que había allí, lógicamente pues no había libertad para reunirse y nombrar a los representantes en una urna, ni mucho menos, ¿no? Pero hay que ver que todo el mundo se afanó, sobre todo, yo creo que es de justicia decirlo, el Partido Comunista de España se afanó en ser un poco la vanguardia, en orientar un poco todo aquel movimiento tan tremendo y que era muy difícil de dirigir. Los socialistas ya se les vio menos, pero ellos tenían su organización muy tapada y bueno, pues hicieron lo que pudieron, ¿no? Como hicimos a la gente que éramos de la JO, los mal llamados cristianos, que no actuábamos como cristianos, actuábamos como unas gentes que pertenecíamos a unos movimientos que tenía la ropa de la Iglesia y que después cada uno tenía su propio criterio. En la cuenca donde nosotros estábamos todavía no había saltado la huelga, y es cuando nosotros nos pusimos en movimiento para redactar la famosa octavilla y regar toda la cuenca minera
haciendo un llamamiento de solidaridad con los que estaban en huelga en la otra cuenca y diciendo, bueno, que las reivindicaciones eran las mismas, que lo que estaban pidiendo era lo mismo que la gente quería ahí y que, bueno, que había que secundar esa huelga, no solo en solidaridad, sino también en defensa de los propios intereses de los mineros y de los pozos de esa cuenca. Hacia el 17-18, vinieron unos compañeros socialistas de Pedro León, de Mieres, con Leonardo Velasco, que no podía aguantar más, que había que ayudar y que había que contribuir a paralizar la zona del Langreo, la comarca del Alón. Y tuvimos una reunión de socialistas, yo éramos unos 50 o 60 por la noche en la Guardia Carrocera, y allí se decidió formar un comité de propaganda y hacer frente a la situación y empezar porque los acontecimientos nos arrastraban a todos. Y había que mojarse. Y nosotros pues, montamos el comité de propaganda en el Ciacal con una vietnamita y haciendo pues panfletos muy rudimentarios. Lo que era la octavilla, pues lo hacíamos, algunas veces he hecho en mi casa o en otros sitios, que era un sistema muy sencillo, que llamamos la vietnamita, ¿no? Era, alguien te escribía a máquina el papel en un papel de calcar de estos. Luego tú hacías una tabla, un trozo de esponja, un trozo de una saya de una mujer, clavabas abajo, entonces tú mojabas con tinta, pasabas el rodillo por allí con la tinta y según te iba a poner el papel y tú pases y salen imprimir todas las octavillas, pues vamos, de maravilla. Las huelgas mineras, la lucha no se hacía con octavillas, había que estar a pie de pozo, jugándose la libertad y dando la cara. Así es como se hacían las huelgas, no con octavillas. Las octavillas ayudaban en un momento determinado. Por regla general, los trabajadores, los mineros que más se destacaban en los lugares de trabajo eran los mejores mineros que teníamos en aquellos centros. Eran mineros que tenían toda la credibilidad de sus compañeros y la tenían porque eran buenos trabajadores en todos los conceptos. Debido al prestigio que tenían esos trabajadores, a veces pues la gente se fijaba, oye, fulano de tal no bajó la percha, que las perchas había que bajarlas en la casa de aseo, no bajó la percha. Y bueno, y la gente estaba allí pendiente si aquel compañero bajaba o no bajaba la percha. Si no bajaba la percha, ya era lo suficiente como para decir, oye, aquí hoy algo pasa, aquí hay hoy paro, hay huelga. Había 4 o 6 que eran los que movían la cosa. Nosotros pues ya, viendo los movimientos y todo eso, ya lo seguimos, porque yo de aquella, yo obedecía lo que los otros tal, yo veía a aquellos compañeros a ellos, yo arrimaba a ellos y lo que me mandaron pues aquello. Y era todo por señas, claro, cualquiera hablaba. Ante la falta a veces de medios para poder llevar a la gente, para poder distribuir, para, de alguna manera también, ¿por qué no decirlo?, coaccionar a la gente en el sentido, informar a la gente en el sentido de la necesidad de la huelga, pues hacíamos uso del maíz. Y era sembrar aquello de maíz, cuando llegaran los relevos por la mañana y demás, que vieran aquellos sembrados de maíz, significaba que estaban haciendo y llamando a las gallinas, no tenía más sentido que eso. La gente tenía mucho miedo, hablaba contigo con grandes misterios, daba la vuelta y no había nada que hacer con ellos. Sin embargo, hay una cosa que me llamó mucho la atención y que fue definitiva. El día 17, cuando íbamos a trabajar, la carretera que iba hacia la portería estaba llena de maíz. ¿No? La gente que más o menos ya teníamos una conciencia de lo que estaba ocurriendo, nos dimos cuenta que nos estaban llamando gallinas. Entramos a trabajar y hacia las 8:15 de la mañana llega la noticia de que Calderería de Gijón que había parado. Poco después paró el taller de ajuste, luego vagonetas, luego la fundición y al mediodía estaba parado automáticamente toda la empresa. Empezaron los mineros y los obreros fabriles. Si siguen los campesinos, seremos cientos de miles, seremos cientos de miles.
bravos mineros, siguen vuestro camino los compañeros. El papel de la mujer es fundamental en la lucha. En las huelgas, ellas eran las que transmitían de un sitio a otro las consignas, muchas. Llevaban la propaganda, eran las promotoras de propaganda. Inclusive se manifestaban persiguiendo, insultando a los esquiroles, tirándoles maíz. Íbamos a las entradas de las mines y a unos sitios y a otros tirábamos los maíz y tirábamos propaganda para que continuara la huelga. Quedábamos mañana a las 4 de la mañana, todas en tal sitio, y organizábamos para pillarlo, porque los mineros pues eran muy tunillos y tenían sitios y nosotros por todos los sitios estábamos esperándolos, con los bolsillos llenos de piedra. Entonces dieron la vuelta y a la gente que venía a trabajar ellos mismos ellos dieron la vuelta, ¿no? Dijeron no ir porque hay allí un número de mujeres que están dispuestas a todo. Nosotros ya estábamos desesperadas entonces. Rápidamente llegaron, qué sé yo, la Guardia Civil que vino, la ESO, nos cogieron y nos trajeron para aquí, para la escombrera. Entonces ahí estuvimos y vinieron, y entonces de la Juécara las trajeron aquí también. Y nos reunimos todos aquí en esta escombrera. Entonces ahí querían detener a una, ¿no? Llevarla, porque decían que era la cabecilla o qué sé. Y entonces nosotros a todas a grito dijimos o todas o ningunas. Y entonces allí resistimos y nada, no nos llevaron, nos llevamos para casa. Ya llevábamos mes y pico de huelga, se agotaron el carbón y veíamos en un sitio que se llamaba La Ullera, donde Duro Felguera acumulaba miles de toneladas de carbón, y entonces yo creo que allí hubo un núcleo de mujeres sin definir, que empezó a correr la voz, hay que ir hoy, hay que ir, tenemos que ir a por el carbón. Y entonces se juntarían allí unas 1000 mujeres a reclamar el vale de carbón para poder hacer el bote en casa y calentarse, ¿no? Entonces nosotros teníamos detrás, pues eso, unos dirigentes, ¿no? Que nosotros consultábamos, que si estaba bien, que si estaba en lo que sea, y nos apoyaban en lo que nosotros, éramos nosotros los que decidíamos, pero nos apoyaban. Gracias a ellas, para que la cosa fuera general, porque ya sabemos que cuando llegó a la culminación de la huelga, llegó a haber unos 60.000 parados en Asturias. Pero ellas jugaron un papel interesante, a pesar de que pasaron muchas por aquí. Unas 40 pasaron por aquí. Habla Radio España Independiente, Estación Pirenaica. Salid a la calle como lo hicimos ayer, como lo hicieron siempre las mujeres de los trabajadores en huelga, y mostrad con vuestra decisión, con vuestra firmeza, que Asturias, que el País Vasco, que toda la España que lucha es fiel a sus tradiciones combativas y democráticas. Transmitimos todos los días por estas ondas volantes sin interferencias. Yo creo que no había casa que no escuchara Radio Pirenaica. Era un oráculo. Y esa radio se ponía baja porque había control sobre quién escuchaba la Pirenaica, ¿no? Pero todas las noches escuchábamos la Pirenaica, la única emisora de radio sin censura de Franco. Hubo mucha gente que escuchó mucho la BBC y Radio París. En el Radio París, en aquel entonces, por supuesto, éramos todos antifranquistas. Teníamos una gran relación con los oyentes. Tampoco había encuestas de opinión, no podíamos saber si teníamos 1 millón, 2 millones o 200.000 oyentes. Lo que sí, por el correo, por las llamadas telefónicas, eso sabíamos que teníamos gran influencia aquí. Nosotros hacíamos todo el noticiario, digamos, de lo que estaba sucediendo, ¿no? Y eso lo mandábamos a Madrid para los periódicos extranjeros, Le Monde, etcétera, y lo mandábamos también a París, a través de la gente del Felipe de París, y creo que esos, bueno, luego llegaban también de alguna manera llegarían a la Pirenaica. Para mandar esas informaciones, pues yo apoyábame en mineros, en gente que trabajaba
que trabajaba en los mines y preguntaba yo nunca que supieran que yo ya era para mandar a ninguna parte, porque eso ni al mejor amigo podías decir nada de eso, pero a lo mejor decís, ¿qué tal? Hoy entraron todos, faltaron muchos en la mina o castigaron a fulano y bueno, pues lo que me dijeran, a otro día, yo pues iba para casa, lo mandaba y mandábalo como hoy y mañana. Por la noche salían a Pirinaica. La principal fuente que teníamos era la Pirinaica, la que la prensa no era explícita en aquellos momentos. Desde las posiciones políticas, con la prensa se mantenía una relación, pero no se ejercía ninguna presión ni ninguna coacción, ¿no? Estaba La Voz de Asturias, Región, La Nueva España, que era la prensa del movimiento, que a esa, pues claro, desde el gobierno civil y desde la jefatura del movimiento sí se tenía sobre ella. Pero los demás no teníamos acceso a esas presiones, o sea que funcionaban con cierto espíritu crítico y cierta libertad. La radio estaba volcada en animar a los huelguistas y en tratar de ampliar y de desarrollar la huelga a todas las otras regiones. Los mineros asturianos, al entrar en la 7ª semana de su huelga, necesitan, merecen, han conquistado el derecho a que les prestemos la más amplia solidaridad. Nos reunimos un grupo de miembros también en aquel entonces de la UGT en maquinaria de la naval y pensamos, bueno, es factible hacer algo. Y curiosamente eran torneros, estaban en máquinas allí y el mismo día 30, el día 30 de abril, pues pararon las máquinas, al último también desde maquinaria se extendió a toda la naval. Esa misma noche del 30 de abril fuimos detenidos una partida de miembros allí, bueno, de miembros, de gente, de trabajadores de la naval y inmediatamente los llevaron a la cárcel a la Rínaga. No sabíamos tampoco qué es lo que ocurría, pero al día siguiente ya, el 1 de mayo, el 2 y el 3 empezaron a entrar y entraban, pues no sé, pues muchos detenidos, ¿no? Y entonces, bueno, la huelga ya se iba extendiendo, se empezó en la naval y luego se extendió rápidamente, como digo, luego paró no solamente que paró a último también Vizcaya, ¿no? Sí, para toda Euskadi prácticamente. En mayo, en abril, nos empezaron a llegar manifiestos y declaraciones y cosas de las huelgas de los mineros asturianos. En aquella época también había un clima en una zona como Villaverde, Getafe, propensa a eso. A mí me llegaron una serie de octavillas y lo que hicimos es preparar la huelga en la fábrica y la huelga en algunos sitios. Y entonces la declaración era en solidaridad con los mineros asturianos y por nuestras propias reivindicaciones, porque las teníamos y de orden serio. Nos metimos en la sección de calderería, que digo que era la nave más grande que había en toda la fábrica. La verdad es que nos subimos encima de los vagones, la gente se puso con nosotros y paramos. En total había unas 20 y tantas empresas del metal, y no solo del metal, que de una u otra manera se incorporaron a la solidaridad con los mineros. A las huelgas de los mineros sucedieron las huelgas de más de 60.000 metalúrgicos del País Vasco, de los obreros de Altos Hornos de Sagunto en Valencia, de los metalúrgicos de Barcelona, de los trabajadores de los astilleros de Cádiz, de Cartagena y el Ferrol, de la refinería de petróleo de Escombreras, del transporte urbano de Zaragoza y Vigo, de la industria aeronáutica de Sevilla, de las obreras textiles y conserveras de Cataluña y Murcia, produciéndose una profunda conmoción en todo el país. Realmente no había problemas ni tensiones graves. Además, ahí hasta las consignas que daban desde Franco, desde el Pardo, era suavidad y no crear problemas. La actitud de la policía fue completamente a hacernos el más daño posible. Hay una auténtica ocupación de los pueblos en los sitios estratégicos, en todos los caminos que subían hacia los pozos, en los callejones, en las calles estrechas, hay policía armada. O sea que hay un ambiente de represión y las calles están prácticamente vacías, de vez en cuando se ven grupos así
grupos nunca más de 3, 4 personas que están charlando y tal, pero hay un ambiente absolutamente de represión, ¿no? De represión muy fuerte. Yo recuerdo un periodista alemán que me buscó entonces ahí y que se quedó muy impresionado del ambiente que había de ocupación de la policía de todos los pueblos y del ambiente de represión que había. ¿Quién llama? La policía. ¿Y la policía qué quiere ahora? ¿Está su marido? Digo, mi marido está en la cama como una persona decente, no como usted que viene a despertar niños y mujeres que estamos en la cama tranquilamente, que no hemos hecho nada a nadie. Y fue la policía a detenernos, ¿eh? Y efectivamente fue al despacho, estuvo registrando, etcétera, y ya me detuvo, ¿no? Pero en esa detención yo no fui inmediatamente a la cárcel, sino que me llevaron a Oviedo, donde estaba el famoso Ramos, un torturador conocido en Asturias. Y te interrogaban básicamente siempre por la noche y cada cuarto de hora te levantaban, no te dejaban dormir. Era un verdadero calvario. Y después, pues, te pasaba de todo. Te pasaba de todo. Tenías ofertas. Tú vas a estar 15 o 20 días, yo te saco, y como en el entorno tuyo son todos comunistas, tú me vas a pasar a mí directamente información. Era algo difícil pelear. Había que tener bastante integridad y bastante entereza moral para soportar todas estas cosas. Ellos lo primero que te hacían cuando te cogían en aquellos años era saber si eras o no eras comunista. Aplicarte corrientes eléctricas o de meterte la cabeza en el agua y cosas de estas, no. Ahora, palizas todas las que quisieron. Como había tantísima gente detenida, porque prácticamente no había sitio. Entonces, después pasaronnos a la cárcel, en la cárcel de Idén, no tenían no había casi ni colchonetes para tantos presos como había. Estaba en las dos galerías, la galería primera y la segunda estaba abarrotada de presos, de mineros, bueno, mineros y metalúrgicos, cuidado. Las torturas, las que quierais, palillos en los dedos, de rodillas, en garbanzos, en arena, el tolete, como los municipales, lleno de arena y perdigones. La cárcel que era la Riénaga, una cárcel viejísima además, ¿no? Y es incapaz al último también de recoger todo ese aluvión de presos. Y entonces en gran medida empiezan también a ser desterrados de allí. Las detenciones, pues, algunos salían a los 4 o 6 días, pero muy pocos. Pero luego entraba otro, a lo mejor había un día que entraba otros 40. Entonces estaba todo, hasta en la Viana. Bueno, en Gijón, por supuesto. A nadie le gusta que a último también que llegue gente a la cárcel, pero teníamos la inmensa alegría de ver que a último también que la huelga había cuajado, que había una gran capacidad de movilización, una gran capacidad de manifestar el descontento, y siempre en aquella situación era tremendamente grato, ¿no? La gente estaba hastiada realmente de un régimen pues, tan violento, tan dictatorial como el régimen de Franco. Había gente que tenía muchos hijos, entonces las familias no me la como hoy, que tienen un hijo o dos, había gente que estaba cargada de familia. Y claro, pues faltaba, menos mal que la solidaridad existía y algo se podía ayudar, pero además los propios comerciantes fiaban, decían, bueno, pues tú lleva lo que quieras y ya lo irás pagando cuando trabajes y demás. Pero que el desánimo, efectivamente, que cundía. No todo el mundo tiene la misma conciencia. La gente quedó muy empeñada y eran los pequeños comerciantes los que ayudaron a sostener aquella huelga, porque los economatos cerraron muy pronto, Estaban 2 días de huelga y el economato cerrado. Lo hacíamos porque veíamos que ellos tenían un derecho y una razón de ir a la huelga. Y nosotros pues hicimos un esfuerzo, que también nos empeñamos, en los comercios nos empeñamos también, pero bueno, había almacenistas que normalmente pues nos daban también fiado, hablando así. Nos daban un margen para poder pagar los comestibles y nosotros así fuimos haciendo. La gente llevaba, apuntábamos una libreta, estuvieron así durante 3 meses. La gente que estaba despedida, y que llevaba tiempo despedida, pues iban a los centros de trabajo.
no sin arriesgar. Que entonces, el día de paga, inmediatamente ya estaba por allí la brigadilla o la Guardia Civil para imponerse, para no permitir que los compañeros ese día de paga recogieran ayuda para los que estaban presos o los que estaban también en paro. En el bar era Manolo del Café, que llamaban, que se murió el hombre, y el día de paga pues estaba el bar lleno de mineros, y dijo él, bueno, él cerró la puerta por dentro y dijo, oye, hay que, a ver si dais algo para esta gente que está en la cárcel. Y coño, todos respondieron, se sacaron de aquella 12.000 pesetas. Como éramos tanto, tocábamos a 4 pesetas, pero el problema no era ese, el problema era repartir. En un movimiento semejante como el del 62 o el 47 u otros muchos, lo que no hay una caja de resistencia es que pueda sufragar realmente a los detenidos, ¿no? Porque hubiese hecho falta miles de millones y cuando aquello estábamos todos en la mayor miseria. Nosotros dinero no queríamos, queríamos nada más que comida, para mandar los paquetes, ni bebida ni nada, comida. Venían, me traían un cestín con un kilín de fave, una botellina de aceite, otra traía un kilo de garbanzo, un kilo de arroz, y así venían las propias mujeres, y claro, yo con aquello pues ya tenía para ponerle el cocido a mis hijos. Se estaba pasando hambre, Con aquellos sueldos, ¿cómo una familia podía sostenerse? No era posible. Y 2 meses sin salario era tremendamente incomprensible que la gente pudiera comer. Y entonces ahí los curas que hicieron una buena labor de ayuda a través de las parroquias. Hay algunos sacerdotes francamente progresistas, apoyan las peticiones de los mineros huelguistas. Allí siempre ha habido, por la propia peculiaridad del País Vasco, al último también ha habido una parte del clero de una orientación o tendencia nacionalista, en la cual una parte al último se volcaban a favor de los huelguistas, un poco también prestaban, valga la palabra, sus centros religiosos para las reuniones, y en ese sentido sí había un apoyo bastante generalizado. Como habíamos decidido que yo predicaba en todas las misas, y efectivamente prediqué a misa de 7 y luego a misa de 8, se ve que el gobierno tenía infiltrados o tenía policías secretas dentro de las misas, y claro, cuando la misa de 9 viene la orden del gobierno de que no podía predicar ni podía decir lo que estaba diciendo. En la misa de 9, que decía el párroco además, y yo predicaba, pues dije, ha pasado lo siguiente, y expliqué el hecho, y dije que había habido una injerencia del gobierno de que no se podía predicar lo que estábamos diciendo, y que entonces no iba a haber más predicación en ninguna de las misas. Claro, fue todavía más explosivo eso. Los curas o los coadjutores de la JO en las diferentes parroquias pues hablasen en las misas sobre la situación, sobre las reivindicaciones. La orden del gobierno era que o nos detenían o nos desterraba el obispo. Por supuesto que eso fue lo que funcionó, porque el obispo tenía la misma cabeza que el ministro de Gobernación, que era Camilo Alonso Vega, que había hecho la guerra con Franco y que, bueno, estaban plenamente identificados. Entonces, milagrosamente, en pocos días, pues cada uno de nosotros, por apoyar la huelga, fuimos trasladados a los Cuatro Vientos. Normalmente hacia el mundo rural o a lugares donde había muy poquita gente o gente muy vieja, y aunque diéramos voces, pues nadie nos podía escuchar. Habla Radio España Independiente, Estación Pirenaica. Con los huelguistas se solidarizaron los estudiantes e intelectuales más destacados de nuestro país, que abierta y públicamente exigían que el gobierno cambiase sus métodos dictatoriales. Si la memoria no me falla, que fuimos a hablar del tema, y ya con un documento redactado,
al entonces presidente de la Real Academia Española, al señor Menéndez Pidal. Señor Menéndez Pidal, que bueno, nos recibió y aparte de hacernos algunas consideraciones idiomáticas sobre el documento, pues dijo que sí, que él lo firmaba, porque si era contra el cabrón de Franco, esas son sus palabras, es decir, él firmaba el documento. Que yo recuerdo que mi manifiesto, pienso que es el primero de esa larga marcha que empieza en el 62 y que llega prácticamente hasta el 77. Todo ese tiempo está jalonado de multitud de protestas, de asambleas de profesionales intelectuales, de documentos en esa expresión que yo decía antes de insurrección firmada. Un hecho nuevo que ha conmovido a todo el país ha sido la actitud de las mujeres artistas e intelectuales de Madrid, que arrojando por la borda viejos prejuicios han salido a la calle a manifestar su solidaridad y su simpatía con los trabajadores en lucha. En el mes de mayo fuimos a Barcelona, un grupo, y estuvimos en la Facultad de Ciencias y allí fuimos a una asamblea estudiantil muy importante, pues Antonio Ferres, Sastre, Pere Quart, Carlos Barral, Castellet, y se originó una manifestación en la que fuimos junto a los estudiantes, los escritores y que habíamos participado en aquella asamblea universitaria. Llegamos a Plaza de Cataluña y descendimos un poquitín entre los palos de los grises de la época que cargaron sobre todos nosotros, sobre todo, claro, pegaron mucho más, naturalmente, a los estudiantes, pero que cargaron sobre todos nosotros, y mientras la manifestación aquella, al grito de Asturias sí, Franco no, pues discurría por las calles de Barcelona. En la Argentina y en Bélgica, en Cuba y en México, en la Unión Soviética y en los países socialistas, en Inglaterra y en Francia, en Italia y en los países nórdicos, los trabajadores expresan su solidaridad con los huelguistas españoles que con su lucha han hecho saltar el dique de mentiras que la propaganda franquista había levantado entre España y el mundo. Tenemos una relación muy directa con la CIOLS también, que se había constituido en 1949, y allí, bueno, pues todos, la Federación Sindical Mundial, la CMT, o sea, las tres internacionales que había en aquel entonces, pues hicieron realmente campaña a favor de los huelguistas. Luego también esa campaña también, pues al último sirvió también la declaración del estado de excepción. Luego las formas tan cruentas, al último, de eso de desterrar a la gente, o de meterlas en la cárcel. Y ahí lo que teníamos que siempre que tener, por lo menos nosotros siempre queríamos un poco resaltar que no era tanto efectivamente una cuestión de partidos políticos, sino como organizaciones sindicales, porque teníamos mayor cobertura y mayor defensa a nivel internacional. Las huelgas de Asturias despiertan en el exilio un entusiasmo extraordinario. No se puede disminuir, ni mucho menos, el papel que juegan en la opinión mundial los antiguos brigadistas internacionales, que en cada uno de los países están relacionados con los españoles y se movilizan y movilizan a su vez en torno así a mucha gente, de modo que en el 62, cuando se producen las huelgas de Asturias y del resto, pues hay una movilización internacional poderosísima y hay recogidas de fondos y hay mítines y hay manifestaciones. Recuerdo muy bien las manifestaciones y los mítines en la Mutualité. Hicimos un gran espectáculo en un teatro que se llama La Alhambra, un teatro bueno, que lo llenamos, y hicimos una representación sobre la historia del franquismo hasta entonces, con las repercusiones de las huelgas que se iniciaban, y actuaron, entre otros, un gran dibujante que se llama Siné y un cantante que pues se hizo muy famoso que se llama Pierre Perret. Desde Pablo Picasso, Pepe Ortega, Pepe Díaz,
Úrculo, todos los pintores, todos, desde aquel momento empezamos a impresionarnos y a inspirarnos en esa huelga. Fue la solidaridad más absoluta de todos los grandes pintores. Las primeras medidas es tratar de ahogar la huelga. Cuando no es posible, las autoridades sindicales y gubernamentales son conscientes de que aquella huelga tiene unas dimensiones que no se puede cortar, eliminando de la calle, deteniendo a unos cuantos ciudadanos, tratan de negociar. Pero quien negoció la salida de esta huelga con el ministro de Trabajo fue una comisión de obreros, no el vertical. El silencio tenía una explicación, la represión, el miedo, o sea, sabías, el hablar entonces era peligrosísimo y si cuando hablabas manifestabas tus intenciones, ya no solo ideológicas, sino lo que te gustaría, lo que deseabas o lo que te gustaría que hubiera. Entonces yo recuerdo que planteaba lo siguiente, que si el gobierno quería solucionar la huelga, tenía que escuchar las reivindicaciones de los mineros. Y si quería conocer las reivindicaciones de los mineros, teníamos que tener la libertad de poder reunirnos en asamblea, elegir nuestros representantes, y estos recogerían en las asambleas el sentir, el pensar y los deseos de los trabajadores. Y al día siguiente nos autorizaron, corrió la voz, para que tanto en Langreo, quiero decir, en las cuencas mineras, Langreo Mieres, La Camocha, que pudiéramos reunirnos en los pozos y elegir unos representantes. En algunos sitios de Mieres, creo que en algunos pozos llegaron a elegir a la gente. Allí, bueno, pues a dedo, como se hacía, no se podían poner urnas, por supuesto. Por lo tanto, las comisiones eran representativas de sectores, pero esa representatividad pues, no estaba lógicamente respaldada pues, por una gran asamblea de 1000 trabajadores o mucho menos, sino que eran gentes conocidas y algunos muy apreciados o gentes que eran, como se decía entonces, es un rapaz muy formal, muy serio, muy tal, muy luchador. Jamás el ministro y ni un delegado del sindicato de Asturias hubiera recibido comisiones por parte de nadie. Los únicos representantes eran aquellos que tenían el sindicato vertical y no recibía a nadie. Pero a partir del 62, como digo, cambiaron algunas cosas, muchas, y Solís no tuvo más remedio que recibir a comisiones. Y por la tarde nos recibió Solís. Nos encontramos en la casa sindical, que está en la plaza de Ordóñez, pues por una parte los que venían de Langreo, entre ellos venía el Piti por Langreo, José Antonio García Casal. Recuerdo que no nos dio tiempo nada más que hacer un borrador, y cuando llegó Solís con el entonces gobernador Marcos Peñarroyo, entonces dijimos, no, pero todavía no estamos en condiciones de pasar, esa es la anécdota. Necesitamos una mecanógrafa para pasar el borrador a limpio. Entonces, pues entre redactar, corregir y tal, pues pasó una hora. Y al final, pues cuando entramos ya estaba el ministro y los acompañantes en la sala, y recuerdo que el ministro, que era, le llamaban el ministro de la sonrisa del régimen o algo así, que era él muy campechano, pero muy demagogo, pues dijo, joder, vaya cabrones que sois, en tono de caer gracioso. O sea que hacéis esperar una hora al representante del gobierno. Solís era una persona muy dicharachera, un andaluz simpático, y bueno, yo creo que él tenía buena voluntad como gestor, él quería resolver el problema, pero nosotros, yo me acuerdo que claro, a lo mejor la osadía de la juventud, yo decía, oigan, pero mire usted, muy bien, eso, muy bien, pero es que aquí no hay libertad sindical ni hay libertad política, y decía, no, eso es que eso no entra dentro de mi competencia, hay un ministerio de la gobernación, y claro, aquí nosotros lo que tenemos que hacer entre todos nosotros es resolver este problema. Camilo Alonso Vega tenía la preocupación, era su obligación, por el orden público, pero él dejaba en lo demás libertad para todas las actuaciones. Hay una imagen de él desfigurada. Realmente toda la apertura que hubo en aquellos años él estaba completamente en ella. Pero Camilo era el garrote.
Y Solís era, naturalmente, el régimen, pero con sonrisa, y humano, y comprensivo. Era la carne y el pescado, el pan y la boroña, vamos, era el camino, era un hombre muy cuadrado. Se querían el tema de los destajos, el tema de las condiciones de trabajo, y bueno, y que no había más remedio que el tema de los precios del carbón subirlos, precios intervenidos por otra parte. En ese documento que se plantea Solís, se plantea lo de la libertad de asociación, de reunión y la libertad de opinión y de prensa. Yo sé que esas libertades ya se plantean y eso fue muy significativo. A partir de aquel momento negocian con los mineros en una situación que yo creo que se daba por primera vez de igualdad, es decir, en una mesa cara a cara, y la huelga llega a su fin, quiero recordar, subiendo 75 pesetas, que entonces era mucho dinero, por tonelada de carbón, que se transformaba en salarios según las categorías. ¿Qué significó eso? Pues eso significó que un peón que podía estar en torno a las 2.000 pesetas, no más, pasara a cobrar el doble, porque la producción hombre día en Figueredo andaba en torno a los 1.000 kilos. Los 1.000 kilos, hombre día, eran 75 pesetas por paisano, multiplicado por los 20 y tantos días laborables, pues eran, o sea que fue aquella subida que significó entre el 90 y el 100%. La huelga 62 es la única huelga de las que yo conozco que se consiguió la reivindicación económica en el momento de huelga. O sea, el reconocer un tanto de dinero a la tonelada de producción. Entonces se vuelve a trabajar. Resulta paradójico que cuando bajo sistemas políticos vacilantes se vienen produciendo paralizaciones casi totales en la vida de muchos países europeos, que alcanzan hasta los propios funcionarios de su administración, se pretenda explotar pequeños fallos en nuestras relaciones laborales, lo que viene a demostrar una vez más la mala fe y la mediatización por los poderes ocultos de sus órganos de publicidad. En el fondo, y dada nuestra fortaleza, no es malo que surjan problemas que pongan a prueba nuestros sistemas y nos permitan perfeccionar nuestros instrumentos. El que quiera que se acaben estas huelgas tan terribles, que le rece a Santa Rita, abogada de imposibles, abogada de imposibles. Ya me figuro que para los patronos resulta duro. Se normaliza la situación y en agosto vuelve a romperse. Y es ahí cuando la represión se manifiesta de manera virulenta. La primera huelga fue preciosa, por decirlo de alguna manera. Fue preciosa porque fue radicalizada del todo. Pararon todos los pozos, pararon todos los grupos de montaña, paró todo. Después de esa vino la segunda. La segunda, yo ya lo dije en otra ocasión, que a mi parecer fue una huelga provocada por la empresa, porque en la primera no hubo represión. Entonces no podían dejar sin represión a una huelga tan popular como salió aquella. A pesar de haber conseguido la libertad de los que estábamos en la cárcel, de haber conseguido de alguna manera compromisos concretamente con el ministro Solís, lo cierto es que después la distribución de lo conquistado se observaba una gran diferencia cómo se distribuía eso. Concretamente, se distribuía entre los vigilantes y capataces y los oficinistas en mayor proporción que lo que en realidad esto se distribuía, se repartía con los propios trabajadores de interior y exterior. La huelga se inicia el 15 de agosto y en septiembre pues la represión es dura. Los camiones que tú conoces aculan en algunos pozos como Rabaldana, que yo conozco, por ejemplo el Pozo Santa Bárbara, y hay un pasillo de guardias civiles como los festivales de cine, la gente sale de la jaula, se va a duchar y a continuación van diciendo tú y tú y tú, que conoces el sistema, y fue cuando se originan los deportados, cuando los llevan fuera de Asturias, a Lugo, a León, a distintos sitios. Un buen día nos dicen que marchan con nosotros y nos montan en un camión de mala manera, parecíamos allí ganado
dentro de aquel camión y nos llevaron a León y luego hasta que llegamos a Soria. Y llegamos a Soria y nos presentan allí en la comisaría. Allí nos leen un poco la cartilla de lo que teníamos que hacer, en el sentido de presentarse por la mañana a primera hora y después por la tarde, y que situásemos nuestra residencia allí y demás. Nosotros en principio no queríamos salir de la comisaría porque preguntábamos ¿a dónde vamos? ¿A dónde vamos? Esto de que te llegues y que te presenten allí y que no tengas dónde te meter, no tengas ni... Y nos negábamos a salir de allí, pero nos echaron de allí. Comenzamos a ponernos en contacto, sabiendo ya por las familias, por Asturias, por la organización del partido, por todo, dónde estaba cada uno de los desterrados y cuántos éramos. Entonces comenzamos a ponernos de acuerdo en los diferentes puntos donde estábamos para presionar desde los diferentes sitios y que nos trajeran a la zona de León, que era la zona de Minas y además más cerca de Asturias. Y en la provincia de León, pues bueno, nos tuvimos que buscar la vida como pudimos y estuvimos también en la Virgen del Camino. Pero teníamos la obligación, repito, de venir aquí a este edificio que está totalmente cambiado, pero que era el lugar donde teníamos que hacer la presentación 2 veces al día. Nosotros al principio se nos confinó, es decir, no podíamos salir de un pueblín determinado. Teníamos que presentarnos, al menos en mi caso, 3 veces al día, en un pueblo de 500 habitantes. En el pueblo donde estuvimos, el que más, el que menos, dejemos el Partido Comunista organizado, es decir, enlazado. Cito esto porque no estábamos desterrados y olvidados de nuestras obligaciones, que era el luchar por unos derechos de libertad, de asociación, de salario, etcétera, etcétera. La represión y la deportación de los mineros de la huelga del 15 de agosto a septiembre, pues genera tensión, se convierte en la reivindicación más importante del fin del año 62 y de los primeros meses del 63. El periodo en el que tuvimos aquí fueron muchos los asturianos, ya no solamente los compañeros precisamente y los familiares, sino gente que venía aquí y que, bueno, todo Asturias sabía que estábamos aquí deportados y venían y tenían un comportamiento de solidaridad con nosotros extraordinario. La capacidad de organización fue muy grande y de esa manera, combinando la lucha desde allí con la lucha de los desterrados, fue como victoriosamente volvimos otra vez a Asturias y fuimos reintegrados a nuestros puestos de trabajo con antigüedad y todo. Esa fue la victoria de las huelgas después de la represión de las huelgas de 1962. Para mí, las huelgas de Asturias cambiaron, fue un antes y un después en la historia de España, en la historia de la lucha antifascista. Concretamente, esas huelgas de Asturias fueron muy decisivas en la lucha contra la dictadura. Primero porque fueron las primeras huelgas generales que hubo en una zona, en toda la cuenca minera, y que luego además también en la metalurgia también hubo, y luego se extendió a otros sitios de España, con lo cual fue no una huelga general en España, pero sí ahí, concentrado, y tiró del resto del movimiento obrero y luego generó una solidaridad importante de intelectuales, de estudiantes, es decir, movió a otros sectores de la sociedad. Fue una ruptura y demostró que el sistema, la dictadura, era vulnerable, que era vulnerable y que se podía avanzar en la lucha por recuperar las libertades. Había una seria maniobra de aceptar a Franco y al régimen de Franco en la Comunidad Europea, y había fuerzas de derecha europeas que tenían pensado hacerlo, que hubiera sido un golpe tremendo a la oposición y un triunfo, bueno, histórico, vamos, del régimen de Franco. Y sin embargo, las huelgas de Asturias, Múnich y todo lo que hubo alrededor de ello hizo que las posiciones de los sindicatos europeos y de la socialdemocracia europea y de algunos partidos también que no eran socialistas sino también demócratas se opusieran ante la brutalidad de esa represión y ante el hecho de que no había libertad sindical, no había libertad política ni había libertad de nada. Entre el cambio de mentalidad, la presión de un lado y también
que las instituciones iban también envejeciendo, en la medida que envejecía el gran jefe, pues daba origen a una mayor participación que fue haciéndose creciente hasta que esto tenía que desembocar, lógicamente, en una democracia. Las huelgas del 62 fue el inicio de la rebelión, pudiéramos decir, y del levantamiento de las acciones de masas, y fue el primer eslabón del decaimiento de la dictadura franquista. Por supuesto que las huelgas del 62 marcaron ya un hito en el resto del Estado español, en Asturias y en el resto del Estado español. No en vano se cantaba aquella canción que decía: hay una luz en Asturias. Hay una luz en Asturias tenéis que alumbra a España entera. Y es que allí se ha levantado toda la cuenca minera, toda la cuenca minera. Ale, asturianos, que están nuestros destinos en vuestras manos. Empezaron los mineros y los obreros fabriles. Si siguen los campesinos, seremos cientos de miles, seremos cientos de miles. Bravos mineros, siguen vuestro camino los compañeros. Una cosa les deseo a los dueños de las minas, que el dinero que nos roban se les vaya en medicinas, se les vaya en medicinas. La policía, si oyera estas canciones, se enfadaría.